David, ¿cómo lees ahora en relación a cómo leías antes de pasar al otro lado, antes de ponerte a escribir? Bueno, pues no tiene nada que ver. Ahora leo intentando aprender, ¿no? de cómo lo ha escrito el autor del libro que estoy leyendo, ¿no? Eso no significa que no disfrute con la lectura, por supuesto, pero ya estás un poco deformado y me fijo en cómo lo ha construido, ¿no? Aparte de la historia, ¿no? Pues, me ha utilizado este narrador, ha utilizado este sistema de capítulos, ha utilizado estos saltos en el tiempo, ¿no? Esta forma verbal, ese tipo de cosas, ¿no? Y funciona o no funciona y por qué, ¿no? Bueno, también es bonito leerlo así, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y cómo haces ahora tus mapas de lectura? ¿Qué buscas? Cuando vas a buscar un libro para leer, ¿buscas más la parte de precisamente de este escritor porque sé cómo escribe? ¿O buscas también descubrimiento? ¿Cómo? Sí, no, desde hace tiempo yo busco autores generalmente centroeuropeos o de Europa del Este. Y porque me he dado cuenta de que esos autores innovan mucho, se alejan de la narración tradicional, ¿no? Clásica y quieren hacer cosas nuevas. Entonces ahora cuando voy a leer busco otro tipo de autor, ¿no? En ese sentido. Se lee poco, es una obviedad. ¿Cómo crees tú que se debe crear el hábito, el gusto, el placer por la lectura? Tú además das clases Claro. de lengua y literatura. Claro, bueno, yo tengo mi teoría. Mi teoría es que si elegimos libros para que los chicos lean, gente joven, lo que tenemos que buscar es calidad. Y solamente eso, buena literatura. O sea, no podemos censurar libros porque haya sexo, ni porque utilicen palabras feas, ni porque haya muertos, ni estas tonterías, ¿no? Es decir, una lectura dura, pero de calidad, no va a hacer que un chico de 16 años se convierta en un psicópata, ¿no? Si no le gusta, cerrará el libro y fuera. Eso por una parte, o sea, la calidad. Y por otra parte, cuando les hacemos leer a los clásicos, pues hay que explicárselos antes, ¿no? Y decir, vas a leer esto, va a pasar esto, tienes que fijarte en esto, porque si no, pues tenemos a alumnos que les das a leer a Unamuno, ¿no? O a Cervantes y los acaban aborreciendo, pero porque no se los has explicado bien, ¿no? Entonces, pero la base de todo esto es la calidad. O sea, no pensar que porque vayan a leer una cosa dura, pues sí, pero si luego se lo ven, no ya en la televisión, es que en el día a día, en el barrio, lo están viendo, ¿no? Por supuesto. Fomentar la lectura a partir de la calidad, ¿no? Porque claro, luego a lo mejor pensando, no, vamos a darle este otro libro que es un poco más suave, y estás dando una mierda de libro, ¿sabes? Pues el lector joven va a decir, pues a mí no me gusta leer. Claro, no es que no te guste leer, es que te han dado mierda. A ver, tenías que haber leído calidad. Claro, ¿y cómo entronca esto, David? En una entrevista me contabas una vez que tú pondrías obligatoriamente en los institutos latín, griego, comentarios de texto, filosofía. ¿Cómo encaja eso que acabas de contarnos de incitar a la gente a que lea para descubrir el placer por la lectura con recuperar esas asignaturas obligatorias, decías tú, como es el comentario de texto, latín, filosofía? Claro, porque sabes mucho más de la lengua. El castellano viene del latín, ¿no? Tiene pues una parte importantísima del griego, ¿no? Y eso te ayuda muchísimo a pensar sobre el idioma, a pensar sobre la lengua. Yo estoy aquí en Praga y ya he comentado que a mí me ha ayudado mucho haber estudiado latín para comprender qué es un idioma que declina, por ejemplo, ¿no? Y eso me ha valido para adaptarme mucho antes a un país bastante complicado, ¿no? Y lo que no puedes hacer es quitarle las asignaturas de letras a la gente joven, porque entonces no les estás enseñando a pensar, y si no les enseñas a pensar se van a creer todo lo que les digas, ¿no? Si no lees
Si no lees, pues es que te crees lo que te cuentan, ¿no? Si no piensas, pues te crees todo lo que te cuentan. Entonces tienes que tener tu propio criterio, ¿no? Y eso es difícil de explicarlo, es difícil de explicar, es difícil de decir, si estudias esto vas a pensar mejor, ¿no? Pero es así. Es así. Claro, fíjate, hay una paradoja desde mi punto de vista y es que efectivamente se lee muy poco, apenas el 40% de la gente reconoce que se ha leído un libro en el último año, pero al mismo tiempo se lee y se escribe más que nunca en el aire, en las redes sociales, Twitter, WhatsApp incluso. Yo no sé, tú que además eres, además de escritor y además de lector, eres profesor, si una manera de incitar a la lectura no sería fomentando la escritura. Llegar a la lectura incentivando, ahora que todo el mundo escribe, escribiendo cojas el gusto por leer. Sí, yo eso en clase lo hice, fíjate, o a veces lo hago. Estoy explicando a lo mejor un movimiento literario, un estilo literario, y ya cuando lo han entendido digo, venga, ahora lo vais a hacer vosotros. Les explico cómo funciona el romanticismo, por ejemplo, ¿no? Digo, venga, pues vais a describirme paisajes románticos de tormentas o de ruinas o de cementerios e historias truculentas, ¿no? De muertos que se levantan, de esqueletos, ¿no? De Don Juanes, ¿no? Yo qué sé, elementos románticos, ¿no? Y lo hacen, y cuando lo están haciendo, cuando lo consiguen hacer, obviamente es porque ya lo han asimilado, ¿no? Y eso está bien. Sí, porque además hay que potenciar la creatividad de los alumnos. Hay que potenciarla. Porque claro, otro error que no sé si se puede corregir, ¿no? Pero es considerar una clase como un todo único, como una piedra, ¿no? Y no es así. Tienes ahí 25 chicos y cada uno es diferente, ¿no? Y unos tienen unas capacidades que a lo mejor no destacan dentro de un aula, ¿no? Pero a lo mejor son personas muy creativas e inteligentísimas que si no les pones a crear no te das cuenta del potencial que tienen, ¿no? Entonces sí, por supuesto, ¿no? Explicar lo que es la literatura, hacerles entender que describe el mundo al mismo tiempo que te describe a ti por dentro, al mismo tiempo que te hace pasar un buen rato, ¿no? Y luego, pues venga, inténtalo tú, ¿no? La prosa, por ejemplo, ¿no? O la poesía, ¿no? La poesía es complicada de entender, pero cuando dices, venga, ponte a hacer un soneto, por ejemplo, y se dan cuenta de que se han metido en un laberinto terrible porque es muy complicado, porque tiene sus reglas, tiene su ritmo, tiene su rima, tiene su métrica, ¿no? Y no es ninguna tontería, ¿no? Entonces sí, por supuesto, fomentar la lectura a partir de incentivar la escritura, eso funciona. Vamos con otra paradoja que también es muy llamativa. El sistema, por llamarlo de alguna manera, está prácticamente igual que al día siguiente de que Gutenberg inventara la imprenta. Pero sí que es cierto que se escribe y se lee mucho en el aire. ¿No habría que trasladar la creación literaria a donde se mueve literariamente la gente, que es en el aire, en las redes, en WhatsApp, Facebook, Twitter? ¿No habría que trasladar todo el sistema, llevar a Mahoma a la montaña? Bueno, yo no sé si todo, ¿no? El libro no va a desaparecer y yo no voy a dejar de leer libros y mucha gente no va a dejar de hacerlo, pero la gente joven va por delante de nosotros, ¿no? Y sí es verdad que la literatura pues tendría que estar también en ese tipo de soporte, ¿no? En ese aire que dices tú. Claro, no pasa nada, ¿no? Por leer una buena novela en una tablet o en un móvil, ¿no? Yo prefiero un libro, pero entiendo que otra gente no. Y ya está, hay que adaptarse, ¿no? Ya no solo en cuanto al soporte físico de leerlo, ¿no? Sea en una tablet o sea en papel, yo también me gusta el libro, ¿no? Sino un poco los códigos, ¿no? El lenguaje que se utiliza, la estética que se utiliza. Quizá ha llegado el momento, o debería haber llegado el momento, de que pasemos a 2 días después de Gutenberg y adaptar o tratar de conquistar ese territorio que se nos va independizando. Es que a mí me parece que todo esto
va tan rápido, ¿no? Se nos escapa de las manos. Yo siempre tengo la experiencia de los chicos jóvenes porque por los alumnos, ¿no? que tengo y esto es fulgurante, esto es rapidísimo, esto para mí es inasible, ¿no? Y no sé, ¿a qué te refieres con los códigos de...? Es otra manera de contar las cosas, ¿no? No como las hacer de eso cuenten ellos, literatura. ¿no? Claro, no como las cuenten ellos, sino es la música, es la canción que ellos están, la melodía que ellos están interpretando. Yo creo que eso sucederá. Yo creo que eso sucederá, pero lo tendrán que hacer ellos. Lo tendrán que hacer ellos. Sí, quizás dentro de 20 años estos chicos que hacen ese tipo de textos, esa música, esos códigos en el aire, ¿no? Pues al final trasladen eso y lo consigan convertir en literatura, por supuesto, ¿por qué no? Claro. David, para escribir hay que atiborrarse de lectura, para ser escritor hay que empacharse de leer. Claro, por supuesto, ¿no? Es que si no, no escribes. Es que nadie nace sabiendo, nadie. O sea, tú puedes ser el mejor escritor del mundo que si no has leído nada, escribirás una mierda. Eso es así. O sea, tienes que saber cómo lo han hecho los demás y cuanto más... O sea, para escribir un libro has tenido que leerte cientos y cientos, ¿no? Para escribir uno. De lo contrario no te sale. Y para seguir escribiendo tienes que seguir leyendo. Eso está claro.